Naturaleza de las penas y de los goces futuros. 965. ¿Las penas y los goces del alma después de la muerte, tienen algo de material? No pueden ser materiales, puesto que el alma no es materia, lo dice el buen sentido. Esas penas y esos goces no tienen nada de carnal. Con todo, son 1000 veces más intensos que los que experimentáis en la tierra, porque el espíritu, una vez desprendido, es más impresionable. La materia ya no embota sus sensaciones. Véanse los párrafo 237 a 257. 966. Porque el hombre suele hacerse una idea tan grosera y absurda acerca de las penas y de los goces de la vida futura. Inteligencia que aún no está suficientemente desarrollada. ¿Acaso el niño comprende del mismo modo que el adulto? Por otra parte, eso depende también de lo que se le haya enseñado. Esa enseñanza necesita una reforma. Vuestro lenguaje es demasiado incompleto para expresar lo que está fuera de vosotros. Ha sido necesario, entonces, recurrir a comparaciones, pero habéis tomado esas imágenes y esas figuras simbólicas por la realidad. No obstante, a medida que el hombre se instruye, su pensamiento comprende las cosas que su lenguaje no puede expresar. 967. ¿En qué consiste la felicidad de los espíritus buenos? En conocer todas las cosas. En no tener odio, celos, envidia, ambición, ni ninguna de las pasiones que causan la desdicha de los hombres. El amor que los une es para ellos la fuente de una suprema felicidad. No experimentan las necesidades ni los padecimientos ni las angustias de la vida material. Son felices por el bien que hacen. Por lo demás, la dicha de los espíritus siempre es proporcional a su elevación. Si bien es cierto que solo los espíritus puros gozan de la dicha suprema, los demás no son desdichados. Entre los malos y los perfectos hay una infinidad de grados en que los goces son relativos al estado moral. Los que están suficientemente adelantados comprenden la felicidad de los que han llegado antes que ellos, y aspiran a alcanzarla. Pero esa felicidad les resulta un motivo de emulación, no de envidia. Saben que de ellos depende lograrla y trabajan con ese fin, pero con la tranquilidad de la conciencia limpia, y son dichosos por no tener que sufrir lo que padecen los malos. 968. Vosotros incluís la ausencia de necesidades materiales entre las condiciones de la felicidad para los espíritus. No obstante, la satisfacción de esas necesidades, ¿no constituye para el hombre una fuente de goces? Sí, los goces del animal. Y cuando no puedes satisfacer esas necesidades experimentas un tormento. 969. ¿Qué debemos entender cuando se dice que los espíritus puros están reunidos en el seno de Dios y ocupados en cantar sus alabanzas? Es una alegoría que representa la comprensión que ellos tienen de las perfecciones de Dios, porque lo ven y lo comprenden. Con todo, no hay que interpretarla más literalmente que a muchas otras. Todo en la naturaleza, desde el grano de arena, canta, es decir, proclama el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Pero no creas que los espíritus bienaventurados se encuentran en estado de contemplación por toda la eternidad. Sería una felicidad estúpida y monótona. Además, sería la felicidad del egoísta, puesto que su existencia constituiría una inutilidad sin término. Esos espíritus ya no sufren las tribulaciones de la existencia corporal, lo cual es de por sí un goce. Por otra parte, como hemos dicho, conocen y saben todas las cosas. Aprovechan la inteligencia que han adquirido para contribuir al progreso de los otros espíritus. Esa es su ocupación, y al mismo tiempo, un goce. 970. ¿En qué consisten los padecimientos de los espíritus inferiores? Resultan tan variados como las causas que los han producido, y son proporcionales al grado de inferioridad, así como los goces lo son en relación con el grado de superioridad. Los padecimientos de los espíritus inferiores pueden resumirse así: envidiar todo lo que les falta para ser dichosos y no poder obtenerlo. Ver la felicidad y no poder alcanzarla. Pesar, celos, ira, desesperación que les impide ser dichosos. Remordimiento, ansiedad moral indefinible. Tienen el deseo de todos los goces y no pueden satisfacerlos, lo cual es una tortura. 971. ¿La influencia que los espíritus ejercen recíprocamente, es siempre buena? Siempre es buena por parte de los espíritus buenos, no hace falta decirlo. En cambio, los espíritus perversos intentan apartar del camino del bien y del arrepentimiento a los que consideran susceptibles de dejarse llevar,
y que a menudo son los mismos a quienes han conducido al mal durante la vida corporal. ¿Noningentésima septuagésima primera, entonces, la muerte, no nos libra de la tentación? No, aunque la acción de los espíritus malos es mucho menos importante en los otros espíritus que en los hombres, porque no cuentan con el auxilio de las pasiones materiales. Véase el párrafo 996. 972. Dado que no cuentan con el auxilio de las pasiones, ¿de qué modo actúan los espíritus malos para tentar a los otros espíritus? 3. Si bien las pasiones no existen materialmente, aún se encuentran en el pensamiento de los espíritus atrasados. Para fomentar esos pensamientos, los espíritus malos llevan a sus víctimas hasta los lugares donde se les presenta el espectáculo de esas pasiones y de todo lo que pueda excitarlas. Noningentésima septuagésima segunda, no obstante, ¿qué utilidad tienen esas pasiones, dado que su objeto ya no es real? En eso precisamente consiste el suplicio. El avaro contempla el oro que no puede poseer, el lujurioso presencia orgías en las que no puede participar, el orgulloso observa los honores que ambiciona y no puede disfrutar. 973. ¿Cuáles son los mayores padecimientos que pueden sufrir los espíritus malos? No hay descripción posible de los tormentos morales que constituyen el castigo de algunos crímenes. El propio espíritu que los experimenta tendría que esforzarse para daros una idea de ellos. Sin embargo, el más horroroso es, con toda seguridad, la idea de estar condenado inexorablemente. En relación con las penas y los goces del alma después de la muerte, el hombre se forma una idea más o menos elevada, conforme al estado de su inteligencia. Cuanto más se desarrolla el hombre, tanto más esa idea se purifica y se desprende de la materia. Entonces él comprende las cosas desde un punto de vista más racional, y deja de interpretar al pie de la letra las imágenes de un lenguaje figurado. La razón, ya más esclarecida, al enseñarnos que el alma es un ser completamente espiritual, nos dice, por ese mismo motivo, que ella no puede ser afectada por las impresiones que solo ejercen una acción sobre la materia. Con todo, no se sigue de ahí que el alma se halle exenta de padecimientos, ni que deje de recibir el castigo por sus faltas. Véase el párrafo 237. Las comunicaciones espíritas nos muestran el estado futuro del alma, ya no como una teoría, sino como una realidad. Ponen ante nuestros ojos todas las peripecias de la vida de ultratumba, pero nos las muestran al mismo tiempo como las consecuencias absolutamente lógicas de la vida terrenal, y aunque estén desprovistas del aparato fantástico creado por la imaginación de los hombres, no son menos penosas para los que han hecho un mal uso de sus facultades. La diversidad de esas consecuencias es infinita. No obstante, podemos decir, en general, que cada uno es castigado por donde pecó. Así, algunos lo son por la vista incesante del mal que hicieron. Otros, por los pesares, el temor, la vergüenza, la duda, el aislamiento, las tinieblas, la separación de los seres queridos, etc. 974. ¿De dónde procede la doctrina del fuego eterno? Es una imagen que, como tantas otras cosas, ha sido tomada por la realidad. Noningentésima septuagésima cuarta, sin embargo, el temor que esa doctrina genera, ¿no produce buen resultado? Fíjate a cuántos refrena, incluso entre los que la enseñan. Si enseñáis cosas que la razón habrá de rechazar más tarde, causaréis una impresión que no será duradera ni saludable. El hombre, impotente para expresar mediante el lenguaje la naturaleza de esos padecimientos, no ha encontrado una comparación más enérgica que la del fuego, pues para él el fuego es el modelo del más cruel suplicio y el símbolo de la acción más enérgica. Por eso, la creencia en el fuego eterno se remonta a la más remota antigüedad y los pueblos modernos la han heredado de los pueblos antiguos. Por eso, también, en su lenguaje figurado, el hombre dice, el fuego de las pasiones, arder de amor, de celos, etc., etc. 975. ¿Los espíritus inferiores comprenden la felicidad del justo? Así es, y eso constituye su suplicio, pues comprenden que se hallan privados de esa felicidad por su propia culpa. Por esa razón, una vez desprendido de la materia, el espíritu aspira a una nueva existencia corporal, dado que cada existencia puede abreviar la duración de ese suplicio, en caso de que sea bien empleada. Elige, entonces, las pruebas mediante las cuales podrá expiar sus faltas. Porque, tenedlo en cuenta, el espíritu sufre por el mal que ha hecho o que ha causado voluntariamente, por el bien que habría podido hacer y que no hizo, así como por el mal que resulta del bien que no ha hecho. El espíritu errante ya no tiene velo, se encuentra como si hubiera salido de la niebla y ve lo que lo aleja de la felicidad. En ese caso, sufre más, porque comprende cuán culpable ha sido. Para él ya no hay ilusión,
ve la realidad de las cosas. El espíritu en estado errante, por un lado, abarca todas sus existencias pasadas, por el otro, ve el porvenir prometido y comprende lo que le falta para alcanzarlo. Tal como un viajero que, al llegar a la cima de una montaña, ve el camino recorrido y el que le falta recorrer para llegar a la meta. 976. ¿Ver a los espíritus que sufren, no es para los espíritus buenos una causa de aflicción? En ese caso, ¿qué ocurre con su felicidad, dado que ha sido perturbada? No se trata de una aflicción, pues los espíritus buenos saben que el mal tendrá fin. Ayudan a los otros a mejorar y les tienden la mano. Esa es su ocupación, además de un goce cuando tienen éxito. 976. Eso se entiende en el caso de los espíritus que le son extraños o indiferentes. Con todo, ver las tristezas y los padecimientos de aquellos a quienes han amado en la tierra, ¿no perturba su felicidad? Si no vieran esos padecimientos, sería porque vosotros les resultáis extraños después de la muerte. Ahora bien, la religión os dice que las almas os ven. No obstante, los espíritus consideran vuestras aflicciones desde otro punto de vista. Saben que esos padecimientos son útiles para vuestro adelanto, en caso de que los soportéis con resignación. Por consiguiente, se afligen más por la falta de valor que os retrasa, que por los padecimientos en sí mismos, que solo son pasajeros. 977. Dado que los espíritus no pueden ocultarse recíprocamente sus pensamientos y que conocen todos los actos de la vida, ¿se sigue de ahí que el culpable se halla perpetuamente en presencia de su víctima? No puede ser de otro modo. Lo dice el buen sentido. 977. Esa divulgación de nuestros actos reprensibles, así como la presencia constante de quienes han sido víctimas de ellos, ¿constituyen un castigo para el culpable? Mayor de lo que se piensa. Pero solamente hasta que haya expiado sus faltas, ya sea como espíritu, o bien como hombre, en nuevas existencias corporales. Cuando nosotros mismos estemos en el mundo de los espíritus, dado que todo nuestro pasado quedará al descubierto, el bien y el mal que hayamos hecho también habrán de conocerse. Es en vano que quien haya hecho el mal pretenda escapar de la vista de sus víctimas. La presencia inevitable de ésta será para él un castigo y un remordimiento incesante, hasta que haya expiado sus culpas, mientras que el hombre de bien, por el contrario, solo encontrará por todas partes miradas amistosas y benévolas. Para el malvado, no hay peor tormento en la tierra que la presencia de sus víctimas. Por ese motivo las evita sin cesar. ¿Qué será de él cuando, ya disipada la ilusión de las pasiones, comprenda el mal que ha hecho, vea develados sus actos más secretos y desenmascarada su hipocresía, sin que pueda sustraerse a su presencia? Mientras que el alma del hombre perverso es presa de la vergüenza, el pesar y el remordimiento, la del justo goza de una serenidad imperturbable. 978. El recuerdo de las faltas que el alma cometió cuando aún era imperfecta, ¿no perturba su felicidad, incluso después de que se ha purificado? No, porque ha rescatado sus faltas y salió victoriosa de las pruebas a que se había sometido con ese fin. 979. Las pruebas que debe sufrir para concluir su purificación, ¿no producen en el alma una inquietud penosa que perturba su felicidad? En el alma que aún se halla impura, sí. Por eso solo podrá gozar de una felicidad completa cuando se haya purificado. No obstante, en el caso del alma que ya se ha elevado, la idea de las pruebas que aún debe sufrir no tiene nada de penosa. El alma que ha llegado a cierto grado de pureza goza ya de la felicidad. La embarga un sentimiento de grata satisfacción. Es feliz por lo que ve, por todo lo que la rodea. Para ella se levanta el velo que le ocultaba los misterios y las maravillas de la creación, y las perfecciones divinas se le presentan en todo su esplendor. 980. El lazo de simpatía que une a los espíritus de un mismo orden, ¿es para ellos una fuente de felicidad? La unión de los espíritus que simpatizan con miras al bien es para ellos uno de los mayores goces, porque no temen que esa unión se vea perturbada por el egoísmo. Esos espíritus forman, en el mundo completamente espiritualizado, familias que comparten los mismos sentimientos. En eso consiste la felicidad espiritual, así como en vuestro mundo os agrupáis en categorías y sentís un cierto placer cuando estáis reunidos. El afecto puro y sincero que los espíritus experimentan, y de que son objeto, es una fuente de felicidad, porque allí no hay amigos falsos ni hipócritas. En la tierra, el hombre goza de las primicias de esa felicidad cuando encuentra almas con las cuales puede confundirse en una unión pura y santa. En una vida más purificada, ese goce será inefable e ilimitado,
porque el hombre solo encontrará almas simpáticas a las que el egoísmo no habrá de enfriar. Todo es amor en la naturaleza, el egoísmo es el que lo mata. 981. En el estado futuro del espíritu, ¿hay alguna diferencia entre quien, durante la vida, le temió a la muerte y quien la veía con indiferencia o incluso con alegría? La diferencia puede ser muy grande. Sin embargo, suele desaparecer con las causas que dieron lugar a ese temor o a ese deseo. Ya sea que le tema a la muerte, o bien que la desee, el hombre puede estar motivado por sentimientos muy diversos. Esos sentimientos son los que influyen en el estado del espíritu. Es evidente, por ejemplo, que en el caso de quien desea la muerte porque solo ve en ella el término de sus tribulaciones, se trata de una especie de rebeldía contra la providencia y contra las pruebas que debe sufrir. 982. ¿Es necesario profesar el espiritismo y creer en las manifestaciones para asegurarnos nuestra suerte en la vida futura? Si así fuera, se seguiría de ahí que los que no creen o no han sido capaces de instruirse están desheredados, lo cual sería absurdo. Solo el bien asegura la suerte venidera. El bien es siempre el bien, sea cual fuere el camino que conduzca a él. Véanse los párrafo 165 y 799. La creencia en el espiritismo nos ayuda a mejorar porque afirma las ideas acerca de algunos puntos del porvenir. Apresura el adelanto de los individuos así como el de las masas, porque nos permite tomar conciencia de lo que seremos algún día. Es un punto de apoyo, una luz que nos guía. El espiritismo nos enseña a soportar las pruebas con paciencia y resignación. Nos aparta de los actos que pueden demorar nuestra felicidad futura. De ese modo, el espiritismo contribuye a esa felicidad, pero no se ha dicho que sin él no podremos alcanzarla.